programa de Vida y Salud con la Doc TV. Nuestro programa está dirigido a llevarles información actualizada sobre diferentes patologías de interés para la comunidad, igualmente a tratar de incentivar sobre los hábitos saludables de vida y la importancia del ejercicio para mantener nuestro organismo en las mejores condiciones. Y no puedo dejar pasar la oportunidad para recordarle a toda la colectividad en la obligación que estamos de mantener las normas básicas para evitar el contagio del COVID-19. Señores, estamos en la pandemia, actualmente en la segunda ola del COVID-19, por lo tanto debemos respetar con mucha más obligatoriedad el uso obligatorio del tapaboca, el distanciamiento social y el lavado permanente de las manos. Con que nosotros cumplamos esas normas básicas para evitar el contagio, nos protegemos a nosotros mismos, nos protegemos a nuestra familia e igualmente protegemos a la comunidad. Entonces, ya entrando en nuestro programa Vida y Salud con la Doc, de lleno vamos a conversar hoy sobre una enfermedad muy frecuente, bastante frecuente, y una enfermedad que generalmente va relacionada con la edad, es decir, que a medida que avanzamos en edad, esta enfermedad se va haciendo mucho más frecuente. Me refiero a la artrosis, también conocida como osteoartrosis o también lleva el nombre de osteoartritis. Cualquiera de estos tres nombres que ustedes lo lean, que ustedes oigan, que su médico tratante se los comente, es la misma enfermedad. Osteoartrosis o artrosis u osteoartritis. Entonces, ¿por qué decimos que es una enfermedad tan frecuente y que va relacionada a la edad? A medida que vamos envejeciendo, se va presentando mucho más frecuente la sintomatología de esta enfermedad. ¿Pero en qué consiste la artrosis? Entonces vamos a ir como contestando las preguntas más comunes para que el paciente pueda, la persona, los que nos están oyendo, entiendan en qué consiste y qué es lo que nos puede suceder. La artrosis consiste en de una manera muy sencilla, el desgaste del cartílago articular. Recordar que el cartílago articular es lo que recubre las articulaciones. Por ejemplo, este que tengo acá es un hueso de fémur y ella va a recubrir la cabeza del fémur. Lo que lleva aquí es cartílago. E igualmente en la columna, en los discos intervertebrales, eso es cartílago. Casi todas nuestras articulaciones están protegidas por cartílago. A medida que nosotros vamos aumentando en edad o en algunas otras circunstancias, ese cartílago se va a ir dañando, se va deshidratando, se va envejeciendo o va sufriendo algunos otros daños, de acuerdo a lo que vamos a ver más adelante. Y eso hace que se desgaste, en resumidas cuentas se desgaste, y va a provocar una serie de síntomas y signos y cambios en la radiografía que nos permiten hacer el diagnóstico de artrosis. Ok, ya entonces podemos decir a quién afecta más frecuentemente la artrosis. Ya comentamos que va relacionado a la edad. Generalmente podemos encontrar esta enfermedad más frecuentemente en personas mayores de 60 años o personas de la tercera edad. La mayoría de las personas mayores de la tercera edad ya tienen algunos cambios de artrosis o de desgaste del cartílago articular. Sin embargo, nosotros podemos tener en algunos casos muy específicos personas jóvenes que pueden tener esta enfermedad también. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que en estas personas jóvenes hay una causa secundaria que hace que ese cartílago sufra antes de llegar a la edad mayor, que ese cartílago sufra y también produzca la enfermedad de la artrosis. Como por ejemplo, tenemos personas jóvenes que pueden haber sufrido una fractura, por ejemplo, una fractura en la pierna, y cuando la fractura se le pegó su pierna, hizo su callo, lo que sea, se mejoró la fractura, pero no quedó bien alineada. Entonces eso hace que los extremos articulares pierdan, digamos, la armonía y se produzca un roce mayor, y ese roce a la larga va a hacer que ese cartílago se altere. Otro ejemplo es personas que por algunas otras enfermedades pueden sufrir de daño del cartílago de la cabeza femoral, como les comentaba, como por ejemplo pacientes que sufren una enfermedad llamada drepanocitosis
o que es un paciente que sufre de una anemia crónica. Ese paciente puede provocarle un daño en la articulación del fémur y a la larga hacer una artrosis a temprana edad. Igualmente pacientes que, por ejemplo, es muy frecuente que personas, sobre todo hembras, que en la infancia pueden tener alguna deformidad en sus piernas, por ejemplo, pega las rodillas. La niña está bien, pero pega las rodillas, tiende como a pegar las rodillas. A la larga que va creciendo, si no se corrige esa deformidad de las piernas, ya sea que trata de pegar las rodillas o al contrario, los niños que tienen las piernas arqueadas, ¿verdad? Que como que montaran caballo, esas son deformidades de las rodillas. En la infancia, si no se corrigen, cuando él llegue adulto, más frecuentemente va a tener este problema del desgaste del cartílago. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. En este segmento también podemos hablar un poco de cuáles son las articulaciones más frecuentemente afectadas en esta enfermedad, que es la artrosis. Las articulaciones más frecuentemente afectadas son las pequeñas articulaciones de las manos, acá, interfalángicas distales e interfalángicas proximales. De los dedos, la primera articulación que está cerca de la uña, ¿verdad? La distal y la proximal. En esos casos se pueden presentar la aparición de unos nodulitos que muchas veces ni molestan, pero uno tiene esos nodulitos allí en estos dedos, acá, y a veces pueden presentarse un poco de dolor, y eso se llama artrosis de las manos. Artrosis de las manos. Se presentan en estas articulaciones y en estas articulaciones. Y también en esta primera articulación del primer dedo, en esta zona, que también produce mucho dolor al hacer los movimientos de las manos. Entonces, primeras articulaciones afectadas, sobre todo las manos. Y ellas las podemos ver sobre todo en mujeres, aunque en hombres también se puede ver, podemos verlas más frecuentemente en las mujeres. Y hay una cosa, un dato interesante, que nosotros le preguntamos a nuestra paciente, ¿y en su familia su mamá tiene los nodulitos así? ¿O su abuela? Sí, mi mamá los tiene igualitos que yo, doctora. Siempre empezaron a salir después de la menopausia, cuando cumplió los 60 años, le empezaron a salir así como me están saliendo a mí ahorita. Entonces, ese tipo de artrosis se llama artrosis de las manos. Entonces, es muy importante tener en cuenta, eso no es, ay doctora, que se me están deformando los dedos, es una artritis deformante. No, eso es totalmente diferente a otra enfermedad que produce deformidades en las manos, que es la llamada artritis reumatoide, totalmente diferente. Esto es simplemente que se desgastan el cartílago, se va desgastando y produce esos nodulitos. Además de las manos, las articulaciones más frecuentemente afectadas son las articulaciones que soportan peso, dentro de las cuales están la articulación de la cadera, es decir, la articulación del fémur, que yo muchas veces le pregunto a mi paciente, la pegadura de la pierna, esa zona, la articulación de las rodillas y las articulaciones de la columna, ya sea columna lumbar o columna cervical. También son articulaciones frecuentemente afectadas en la artrosis. Entonces vean ustedes, afectación del cartílago articular, más que todo en personas de edad adulta, pero también puede verse en ocasiones, muy contadas ocasiones, en personas jóvenes, sobre todo afectación de manos y articulaciones que soportan peso. Coxofemorales o caderas, la articulación del fémur, rodillas, columna, tanto columna lumbar como columna cervical. No los voy a dejar con esta parte de cuáles son las articulaciones afectadas para continuar en el próximo segmento de Vida y Salud con la Doc, hablando de esta importante y frecuente enfermedad como es la artrosis, osteoartrosis u osteoartritis. Ya volvemos con ustedes. En el Laboratorio Clínico MedLab somos especialistas en estudios de laboratorio y usamos las técnicas más avanzadas. Si la salud es importante para ti, ponla en manos de los expertos. Para nosotros, tu salud es nuestro compromiso. Laboratorio Clínico MedLab en la Clínica Avanza, Centro Comercial Chilemec, Puerto Ordaz.
Para no correr riesgos en una cirugía estética y o reconstructiva, cerciórate que el médico esté avalado por la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. El Dr. Gerardo Mata te brinda atención personalizada, tecnología de punta, equipo especializado y trato humano. Además, un spa para los tratamientos postquirúrgicos. Consúltalo en la Clínica Avanza en el Centro Comercial Chilemec de Puerto Ordaz. De nuevo con ustedes en Vida y Salud con la Dr. conversando el día de hoy de una enfermedad bastante frecuente, sobre todo que se presenta en personas de la tercera edad. Nos estamos refiriendo a la artrosis, o también llamada osteoartrosis y también conocida con el nombre de osteoartritis. Recordar que habíamos conversado en el segmento anterior que es una enfermedad que afecta el cartílago articular, que es lo que protege las articulaciones, con desgaste del cartílago articular, que la mayoría de las veces se presenta en articulaciones de las manos, ¿verdad? En las pequeñas articulaciones de las manos, tanto en estas como en estas, las interfalángicas distales y proximales, y en la base del primer dedo. Y también en las articulaciones que soportan peso, como son las rodillas, como son la articulación del fémur, de la cabeza del fémur, y la columna, sobre todo columna lumbar y columna cervical. Pero entonces hablamos un poco de cuáles son las características del dolor de esta enfermedad, de este compromiso articular. El dolor del paciente con artrosis es un dolor que está relacionado con el ejercicio, con el movimiento. Es lo que nosotros los reumatólogos llamamos un dolor mecánico. ¿Por qué? Porque el paciente dice, doctora, yo me levanto bien, tranquila, pero no comience yo a caminar, doctora, camino en la misma casa o camino media cuadra y tengo el dolor en las rodillas, que no me permite seguir caminando, tengo que descansar. Entonces yo descanso y se me mejora. Es el dolor que se presenta con el ejercicio, con el movimiento y mejora con el reposo. Es muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque el paciente igualmente, yo me levanto bien de la cama, doctora, yo duermo toda mi noche, pero en lo que yo comienzo a hacer cosas en la casa, si es la paciente mujer, comienzo a barrer, comienzo a recoger cosas del suelo, comienzo a coletear o me agacho para rodar una mata, tengo el dolor en la columna. Enseguida me da el dolor en la columna lumbar, pero yo tengo que reposar un rato, reposo y se me calma. Ok, e igualmente personas que tienen algunas actividades, sobre todo los pacientes que se mantienen con el cuello, ¿verdad? Porque la afectación de la columna cervical también puede producirse en la columna cervical, y las personas que mantienen la cabeza, por ejemplo, o hacia abajo, ya sea cosiendo, las personas que son costureras o las personas que están frente a la computadora y la computadora no la tienen de una manera bien a un nivel que no estén con la columna doblada, eso también puede hacer que se le produzca dolor, que tienen que entonces descansar, enderezarse, hacer estiramiento para que mejore el dolor cervical. Entonces, así es el dolor en estas articulaciones. Sin embargo, también debemos decir que en algunos pacientes, sobre todo cuando la afectación es de las rodillas, algunos pacientes pueden tener crisis inflamatorias en la rodilla. Además del dolor que hemos comentado, que le duele cuando camina largo trecho, que le duele cuando está mucho tiempo parada, que cuando se agacha en la cocina a buscar cosas en los gabinetes, después entonces no se puede levantar porque le duelen muchísimo las rodillas y también hasta le suenan. Entonces es importante que estos pacientes en algún momento pueden tener crisis inflamatoria, es decir, se le puede inflamar la rodilla, se le llena de líquido, que deben acudir inmediatamente a su consulta de control, que como les he comentado en otras oportunidades, este tipo de pacientes son enfermedades reumatológicas,
que el médico encargado de la atención y del seguimiento y tratamiento de estas enfermedades es el reumatólogo. Sin embargo, muchas veces el paciente acude a otras especialidades, ya sea el traumatólogo o el internista o hasta el fisiatra, y estos colegas también están en capacidad de poderlos tratar o de orientarlos qué deben hacer con estos síntomas. Pero el hecho de que ya el paciente esté teniendo, o la paciente o el paciente, hembras y varones, esté teniendo crisis inflamatorias, sobre todo en la rodilla, se le esté llenando de líquido, le duele muchísimo, no puede caminar, etc., es ya una indicación de que debe tener un control estricto por el reumatólogo para poder hacer diagnóstico definitivo y poder hacer su tratamiento de la forma adecuada. Entonces, es muy importante que todos tengamos bien presente cuáles son las articulaciones más frecuentemente afectadas y, lo repito nuevamente, son las articulaciones de las manos con la aparición de nodulitos en las manos. Ocasionalmente puede amanecer las manos rígidas, pero rápidamente se le pasa la rigidez, unos 5 minutos, y muchas veces los nodulitos no duelen, sino que están allí como estéticos, pero no duelen en la mayoría de las veces, y el paciente puede hacer sus actividades normales. Pero cuando ya el paciente en otras articulaciones, como la rodilla, la articulación de la cadera, la articulación de la columna lumbar o de la cervical, presentan mucha limitación para hacer sus actividades o mucho dolor muy frecuentemente, o ya la aparición de inflamación, debe acudir rápidamente al reumatólogo. ¿Por qué? Porque ese desgaste que se va produciendo en esa articulación desgaste del cartílago no se va a recuperar, señores. Eso es una cosa importante. El cartílago es un tejido que él no se regenera. Nosotros lo que hacemos es evitar que ese cartílago se siga desgastando, evitar que el cartílago envejezca de manera rápida, para que el paciente pueda tener calidad de vida, para que el paciente ya no tenga tanto dolor o no tenga inflamación y pueda hacer sus actividades de la mejor manera. Entonces es bastante importante que quede claro hasta este momento lo que hemos conversado sobre cómo es el tipo de dolor, que el dolor empeora con la actividad y mejora con el reposo, y que muchas veces el paciente tiene que acostarse un rato, recostarse si va en una caminata larga o está en una cola, o está en evitar esas cosas, y sobre todo descansar para que no le aparezcan los procesos inflamatorios o el proceso de dolor, o que ese desgaste vaya haciéndose cada vez más rápido. Recuerden que nosotros envejecemos y todos los tejidos de nuestro cuerpo van envejeciendo, así como la piel envejece, como también nos arrugamos, la piel va perdiendo su lozanía, igualmente las articulaciones y los órganos que componen la articulación, en este caso el cartílago articular, también va envejeciendo. Entonces es muy importante que tomemos todo esto en cuenta. Otra cosa que debemos tomar muchísimo en cuenta nosotros es qué debe hacer el paciente antes de tener, nada más con sentir esos síntomas que le había comentado, tratar de no hacer esfuerzos que le empeoren los síntomas. Si yo sé que cada vez que levanto pesos, o que paso coleto, o que levanto el ruedo matas en mi jardín, que las tengo en unos porrones que son muy pesados, me da el dolor en la columna, tratar de evitar esas actividades, porque me va a evitar las crisis, me va a evitar que mi articulación se siga dañando. Es muy importante todas estas cosas, y asimismo nosotros, como les decía, en algunos deportes, por ejemplo los deportes de alto impacto, trotadores, gente que hace saltos, gente que juega fútbol, gente que juega básquetbol, gente que juega béisbol y que usan mucho el brazo, pueden tener también afectación de esas articulaciones por el sobreuso, porque están como sobreutilizando la articulación. Y todos debemos, que si ya tenemos dolor o ya tenemos alguna limitación, tratar de no someter a nuestra articulación a tanto movimiento. Entonces creo que con esta información de la parte clínica podemos dejar este segmento hasta acá, y en el próximo segmento nos vamos a dedicar a ver cómo hacemos el diagnóstico de la artrosis
Y posteriormente hablaremos un poco también sobre el tratamiento y las cosas preventivas que podemos hacer. No se retiren de nuestra sintonía, que ya volvemos en Vida y Salud con la Doc. En el Laboratorio Clínico MedLab somos especialistas en estudios de laboratorio y usamos las técnicas más avanzadas. Si la salud es importante para ti, ponla en manos de los expertos. Para nosotros, tu salud es nuestro compromiso. Laboratorio Clínico MedLab en la Clínica Avanza, Centro Comercial Chilemec, Puerto Ordaz. Para no correr riesgos en una cirugía estética y o reconstructiva, cerciórate que el médico esté avalado por la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. El Dr. Gerardo Mata te brinda atención personalizada, tecnología de punta, equipo especializado y trato humano. Además, un spa para los tratamientos postquirúrgicos. Consúltalo en la Clínica Avanza en el Centro Comercial Chilemec de Puerto Ordaz. De nuevo con ustedes en Vida y Salud con la Doc TV, hoy tratando un tema, una enfermedad bastante frecuente, una enfermedad relacionada a la edad. Es decir, que a medida que vamos avanzando en edad, esta enfermedad va apareciendo y se trata de la afectación o del deterioro del cartílago articular. Recordar que el cartílago articular es lo que recubre el borde de nuestras articulaciones, es el tejido que recubre el borde de las articulaciones, ya sea en cualquier articulación, pero que las más frecuentemente afectadas en esta enfermedad son las manos, las pequeñas articulaciones de las manos, las articulaciones que soportan peso, ya sea la columna cervical, la columna lumbar, las articulaciones de las rodillas y las articulaciones de las caderas, también llamada la cabeza del fémur o la pegadura de la pierna, son las más frecuentemente afectadas. Y habíamos comentado que estas articulaciones, el tipo de dolor que presenta el paciente va relacionado con el esfuerzo o con el ejercicio o con el movimiento. Es decir, el paciente se levanta tranquilo, temprano, y cuando comienza a caminar, comienza el dolor en las articulaciones, por ejemplo, de la rodilla o en la articulación del fémur. Entonces es porque cada vez que hacemos el esfuerzo, cada vez que ponemos en movimiento esa articulación y el peso del organismo, hace que esa articulación duela. Y que igualmente ese dolor mejora cuando el paciente reposa. Ok, habíamos dicho que vamos a conversar un poco más a profundidad en este segmento sobre cómo se diagnostica la artrosis. Una de las cosas es que si nosotros como pacientes, somos un paciente de edad avanzada o en algunas circunstancias muy específicas, un paciente más joven, pero que tiene dolor de este tipo, debe acudir rápidamente a su médico de confianza, a su ambulatorio más cercano, a la unidad de reumatología, al reumatólogo o a su médico con quien su médico tratante, pues que ya el médico, si hace su diagnóstico de artrosis, él lo va a referir al reumatólogo, ya que es el médico especialista encargado del cuidado y del tratamiento de este tipo de enfermedad. Entonces lo primero que nosotros hacemos es interrogar a nuestro paciente, desde cuándo lo tiene, qué edad tiene, por supuesto, porque va relacionado a la edad, y posteriormente solicitaremos sus estudios de laboratorio, siempre para ver si el paciente, además de lo que le está afectando las articulaciones, puede tener alguna otra enfermedad, sus estudios de laboratorio que le piden a todo el mundo. Y es muy importante que el paciente sepa que en este tipo de enfermedad, que se llama artrosis, que es el desgaste del cartílago articular, el examen de la artritis, el que uno pide el factor reumatoide, va a estar negativo. Entonces el paciente dice, pero ¿cómo es eso, doctora, que tengo el factor reumatoide negativo y usted me está diciendo que tengo artrosis o osteoartritis? Eso no es artritis. Entonces, no, esa es otra cosa. Este examen está positivo en otro tipo de artritis,
conversaremos hoy, hemos conversado en algunas oportunidades, que se llama artritis reumatoide. Entonces, ese examen está negativo, ok, también eso nos ayuda. La otra cosa es que la parte de cuando ya pedimos nuestros radiografías o estudios radiológicos o radiografías, pedimos las articulaciones que estén afectadas. Si es en las manos, le pedimos su radiografía de manos; si es rodillas, su radiografía de rodillas; si es columna, su radiografía de columna lumbar o de columna cervical, de la articulación que tenga afectada en ese momento. Y nosotros vamos a observar y le tenemos que enseñar a nuestro paciente que ha habido un desgaste del cartílago articular. Entonces, ese es el otro mecanismo, el otro método que utilizamos para el diagnóstico, además de nuestra historia clínica, el examen del paciente, sus exámenes de laboratorio y sus estudios radiológicos nos permiten llegar a un diagnóstico definitivo de esta enfermedad. Entonces, lo que nos llama la atención en la radiografía, como les comento, es que este cartílago, como por ejemplo en este modelo que tenemos acá de columna, el disco intervertebral es cartilaginoso, es cartílago, se va envejeciendo, se va deshidratando y va disminuyendo de tamaño, se va desgastando. Entonces le tenemos que explicar esto muy bien a nuestro paciente para que sepa que no debe hacer ciertas cosas, que no debe estar levantando peso, que no debe hacer largas caminatas si tiene afectación de sus rodillas, una serie de cuestiones que vamos a profundizar un poco más cuando estemos hablando del tratamiento. Y si muchas veces el paciente me puede decir: doctora, lo que pasa es que a mí me duelen todas las articulaciones, ¿usted no me va a hacer radiografía de otras articulaciones? No, porque yo en mi examen, cuando examino a mi paciente, yo veo cuáles son las que tienen cambios, si las rodillas las tiene inflamadas o si las rodillas le crepitan o le suenan cuando las flexionamos o le duelen para flexionar. Ya yo sé que las rodillas están afectadas, pero no es necesario que yo pida de todas las articulaciones que le duelen, porque puede tener dolor en otra articulación sin tener cambios en la radiografía. Entonces pido la radiografía que en un momento determinado me interesen más. En ocasiones, cuando puede haber una complicación, que el paciente, además de tener la artrosis de la columna lumbar, puede estar presentando un dolor que se le va para la pierna, hasta el pie, que le duerme la pierna, o que siente sensación como de ardor, hasta pérdida de la fuerza muscular. Puede ser que se esté complicando la artrosis con una hernia discal. Y ya nosotros estamos obligados a pedir otros estudios radiológicos, otros estudios del diagnóstico, que en este caso pudiera ser una resonancia. Pero no en todos los casos es obligatorio pedirla, sino cuando el paciente tenga síntomas que nos hagan sospechar de que puede haber una complicación como una hernia discal, ya sea de columna cervical o de columna lumbar. Pero ya esos son estudios complementarios que se piden en muy contadas ocasiones, cuando el paciente tenga sintomatología que nos haga sospechar de la presencia de una hernia discal. Pero la radiología simple, las radiografías que nosotros pedimos a nuestros pacientes, nos van a ayudar a hacer el diagnóstico clínico conjuntamente con los exámenes de laboratorio y el examen físico de nuestro paciente. Creo que queda claro con estas notas que le he comentado, ¿verdad?, para hacer nuestro diagnóstico de artritis reumatoide, y vamos a dejar para en el próximo segmento hablar de cómo vamos a tratar estos pacientes, qué le vamos a recomendar a nuestro paciente, qué medicamentos le vamos a proponer que se tomen o qué cosas hacer. Entonces, no se retiren de nuestra sintonía, que ya volvemos hablando de artrosis en Vida y Salud con la Doc. En el Laboratorio Clínico MedLab somos especialistas en estudios de laboratorio y usamos las técnicas más avanzadas. Si la salud es importante para ti, ponla en manos de los expertos. Para nosotros, tu salud es nuestro compromiso. Laboratorio Clínico MedLab en la Clínica Avanza, Centro Comercial Chilemec, Puerto Ordaz. Para no correr riesgos en una cirugía estética o reconstructiva, cerciórate que el médico esté avalado por la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. El Dr. Gerardo Mata te brinda atención personalizada.
tecnología de punta, equipo especializado y trato humano. Además, un spa para los tratamientos postquirúrgicos. Consúltalo en la Clínica Avanza en el Centro Comercial Chilemec de Puerto Ordaz. De nuevo con ustedes en Vida y Salud con la Doc TV, conversando en este programa sobre una enfermedad bastante frecuente como es la osteoartritis, también llamada artrosis u osteoartrosis. Recordar, como se dijo en segmentos anteriores, que es el daño del cartílago articular. El cartílago es lo que protege las articulaciones que con el pasar de los años, al ir nosotros envejeciendo, este tejido también va sufriendo esos cambios por la edad y se va deshidratando, se va desgastando y entonces nos da una serie de síntomas y signos como son un dolor que está relacionado al esfuerzo, al ejercicio, al sobreuso de las articulaciones, que mejora cuando reposamos, pero que nuevamente comenzamos, si es en la rodilla, a caminar y ahí está el dolor, que va progresando a medida que va pasando el tiempo si no se toman los correctivos necesarios. Comentamos también que las articulaciones más frecuentemente afectadas son las articulaciones de las manos, de los dedos, que pueden presentar unos nodulitos que tienen sus nombres propios, por cierto, nódulos de Heberden y nódulos de Bouchard, pero que son unos nodulitos que generalmente no duelen tanto, a veces pueden deformar un poquito los dedos, pero que son más bien estéticos. Otras articulaciones son las articulaciones que soportan peso, como son por ejemplo las rodillas, muy frecuentemente afectadas, la articulación de la cadera o la articulación del fémur, también que soporta peso, e igualmente la parte de la columna lumbar y también la columna cervical. Esos son los sitios más frecuentemente afectados. El diagnóstico lo podemos hacer examinando a nuestro paciente con una buena historia clínica, examen físico, sus exámenes de laboratorio, que generalmente encontramos el factor reumatoide, que es el que se le pide a todos los pacientes con artritis, negativo, porque ese es de otra enfermedad, y que el diagnóstico básicamente lo vamos a hacer con las radiografías, los estudios radiológicos que le vamos a pedir a nuestro paciente de acuerdo a la articulación que tenga afectada, y vamos a observar el desgaste del cartílago. Es muy importante que el paciente entienda esto, porque él tiene que saber que él no puede someter a sus articulaciones a un esfuerzo mayor, porque cada vez que someta a la articulación al esfuerzo o a un peso, etc., va a seguir empeorando su condición. Entonces, quedamos que en este segmento vamos a conversar sobre cómo lo tratamos. Una de las cosas que debemos hacer de primera instancia es explicarle muy bien a nuestro paciente de qué se trata. Todo esto que hemos hablado hasta ahora, desgaste del cartílago, sobre todo primeramente de la edad y segundo el peso al que es sometido la articulación. Por lo tanto, el paciente debe saber que debe eliminar los factores de riesgo. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo? El principal factor de riesgo para esta enfermedad es un factor que nosotros no podemos modificar, por supuesto, que es la edad. Nosotros ojalá pudiéramos parar el tiempo y no envejecernos, pero ese es uno que no podemos modificar. Pero hay otros que sí podemos modificar. Por ejemplo, el sobrepeso o la obesidad. Si el paciente tiene un sobrepeso, peso que no es su peso ideal, un peso exagerado, va a dañar más sus articulaciones que soportan peso, sobre todo rodillas, las caderas o articulación del fémur y la columna lumbar. Entonces nosotros debemos corregir ese factor de riesgo, ¿verdad? Que es el sobrepeso. El paciente debe tratar de bajar de peso y debe tratar de mantener su peso ideal. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Qué le recomendamos nosotros a este paciente? Señor, usted o señora, no puede aumentar de peso, debe someterse a, vamos a ver cómo hacemos para que baje de peso, y principalmente si el paciente tiene posibilidades de caminar
o de hacer algún tipo de ejercicio físico, vamos a caminar. Va a caminar tanto tiempo, 45 minutos diarios, por 3 veces a la semana, o caminatas más cortas de 30 minutos, 5 días a la semana. O, mire doctora, yo no puedo caminar por este momento, a mí me duelen mucho las rodillas, bueno, entonces vamos a tratar de hacer otro ejercicio físico, algo que usted consume energía para que baje de peso. Igualmente, bueno, no me gusta caminar por el peligro y las cosas, pero me gusta bailar. Vamos a hacer bailoterapia. Hasta en la casa tenemos que hacerlo porque en esta situación que estamos actualmente debemos nosotros adecuarnos y tratar de hacer actividad física dentro de la casa. Voy a bailar o voy a hacer, por ejemplo, tengo una bicicleta estática en mi casa, hago ejercicio con la bicicleta, o tengo una caminadora, hago ejercicio con la caminadora, alguna actividad física que me permita bajar de peso y controlar mi dieta, por supuesto. Si estoy haciendo una dieta exagerada en dulces, en harinas, etc., todas esas recomendaciones que siempre hacemos para mantenernos en un peso ideal. Eso primordialmente. Ok, pero el paciente me va a decir, doctora, yo hago esas cosas, pero ¿qué más me va a poner usted de tratamiento? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo hago para el dolor? Entonces ya el médico tendrá y le indicará los medicamentos específicos para aliviar el dolor o para aliviar la inflamación, de acuerdo a cómo esté nuestro paciente. Pero es muy importante por eso que el paciente acuda al médico. Muchas veces nos encontramos con pacientes o familiares que dicen, lo que pasa es que mi papá tiene dolores en la rodilla, entonces tiene también en la columna o en la cervical, pero usted sabe, dolores de viejo, pues, porque está muy viejito. No, señor, nosotros podemos llegar a viejos o a edad avanzada sin tener dolor. Eso no significa que todos vamos a tener desgaste y dolor, no, porque hay personas que uno los ve que tienen 80, 90 años y andan tranquilos, que no les duele nada, y andan tranquilos haciendo sus actividades y caminan y van para acá y van para allá y no tienen dolor. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos estos cambios no quiere decir que estemos avanzando en edad y que tenemos que someternos a estar sufriendo dolor. No, señor, para eso están los médicos, para eso está el reumatólogo, para que usted lleve a su familiar, a su papá, a su mamá, a su abuelita, que sea, para que el médico trate de mejorarle esa parte del dolor. Y no solamente eso, sino que lo más importante en este caso es, como habíamos dicho en uno de los segmentos anteriores, que el cartílago que se desgasta ya no se recupera, porque es un tejido que no se regenera. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Preservar, tratar de conservar sano el cartílago que queda. El cartílago que queda sano, reforzarlo, hacerlo más fuerte, ¿verdad? Entonces también para eso tenemos algunos medicamentos que tratamos de conservar ese cartílago para que no se desgaste tan rápido, para que la edad, para que, digamos, si el paciente obligatoriamente tiene que levantar algunas cosas, que hacer algunas cosas, entonces tratar de que ese cartílago no sufra tanto y no se envejezca rápidamente. Entonces es muy importante que además del tratamiento médico, nosotros tengamos el tratamiento que nos ayude, ¿verdad? Que nos ayude el tratamiento que llamamos no farmacológico. Unos son los fármacos o las medicinas que toma el paciente y otros son los tratamientos no farmacológicos, que consiste en disminuir los factores de riesgo como disminuir de peso, tratar de no hacer los movimientos que le afectan más, tratar de fortalecer su musculatura, y para eso siempre mandamos la parte del ejercicio y de la caminata. Entonces es importantísimo que nosotros sepamos que esta enfermedad, a pesar que va relacionada a la edad, también nosotros podemos tener una buena calidad de vida manteniéndonos sin dolor y manteniéndonos sin inflamación. Y para eso debemos acudir justamente a la consulta de nuestro médico de cabecera, nuestro médico de confianza, y que probablemente el médico lo vaya a referir al reumatólogo, que es el médico encargado de controlar, de tratar de mantener ese cartílago que nos quede en las mejores condiciones y tratar de evitar que siga apareciendo el desgaste en otras articulaciones. No me puedo despedir de ustedes sin insistir muchísimo en la actividad física. La actividad física no solamente nos va a permitir
que nuestros músculos se fortalezcan, porque los músculos son los que sostienen las articulaciones. Nuestro hueso no se descalcifique e igualmente nos va a mantener en un buen peso y nos va a mantener activos. Entonces, en este momento la actividad física, ya sea la caminata, la bailoterapia, ejercicios en la casa, alguna actividad física, va a tener muchos beneficios en los pacientes que sufren de artrosis o de osteoartrosis. Entonces, con esta información, con estas recomendaciones, me despido de ustedes en este programa de Vida y Salud con la Doc, que tratamos esta enfermedad tan frecuente como es la artrosis, y los invito a un nuevo programa donde discutiremos otra enfermedad también de mucho interés para la comunidad.